Dios les bendiga, hermanos, que la paz de Dios esté con todos ustedes. Vamos a estudiar la palabra. ¿Nosotros creemos en realidad lo que dice la palabra o solamente queremos agarrar una parte y otra no? Ah, Ahorita hay mucha gente que se resiste a estas escrituras. ¿Por qué? Porque la cultura va por un lado, la cultura, nuestra cultura, y la palabra por otra. Pero ¿qué dice la palabra en relación a la mujer? ¿Puede una mujer ser pastora? ¿Puede una mujer enseñar? ¿Cuál es el rol de la mujer en la iglesia? Primera de Timoteo 2, 11 al 15. La mujer aprende en silencio con toda sujeción, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Porque Adán fue formado primero, después Eva. Y Adán no fue engañado, sino la mujer. Siendo engañada, incurrió en transgresión. Pero se salvará engendrando hijos si permaneciere en fe, amor y santificación con modestia. Primera de Corintios 14, 34 al 39. Vuestras mujeres callen en las congregaciones, porque no les es permitido hablar, sino que estén sujetas como también la ley lo dice. Y si quieren aprender algo, pregunten en casa a sus maridos, porque es indecoroso que una mujer hable en la congregación. ¿Acaso ha salido de ustedes la palabra de Dios, o solo a ustedes ha llegado? Si alguno se cree profeta o espiritual, reconozca que los que escribo son mandamientos del Señor. Mas el que ignora, ignore. Así que, hermanos, procuren profetizar y no impidan el hablar en lenguas. Si nosotros estudiamos el tiempo de lo que estaba pasando en Corinto, ahí las mujeres tenían mucha libertad y de hecho, acuérdense que ahí estaban un templo, un edificio hecho a una deidad pagana. Entonces las mujeres tenían de alguna forma autoridad sobre los hombres. Entonces ahí obviamente estaba hablando de mujeres que por la cultura querían estar enseñando y Pablo los exhorta, les dice, nosotros somos profetas también, ¿verdad? Entonces dice, que callen las mujeres en las congregaciones, ¿verdad? Entonces dice, si alguno se cree profeta o espiritual, reconozca que lo que os escribo son mandamientos, no de él, de Dios. Mas si el que ignora, ignore. Así, hermanos, procurad profetizar y no impidan el hablar en lenguas. ¿Qué le dice Pablo a Tito en relación sobre las mujeres, sobre las ancianas? Pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Tito 2, del 1 al 5. Que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor, en la paciencia. Las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien. ¿Maestras a quién? Que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos. O sea que pueden enseñar a las mujeres a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Primera de Pedro 3, del 1 al 7. Asimismo ustedes, mujeres, estén sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas. De hecho, es una forma de evangelizar no solamente a los hombres, pero también a las mujeres. Si a una persona se le predica la palabra, a un varón, ¿verdad? Entonces, y esa persona no escucha la palabra, pero por el testimonio de la mujer, de la esposa de este varón,
ah, puede que ellos puedan creer. Considerando vuestra conducta casta y respetuosa, vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro o de vestidos lujosos, sino el interno, que se vistan el corazón en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible. Ese es el que deben de adornar, su corazón, no lo exterior, que es de grande estima delante de Dios, ¿verdad? Y déjame decirte algo, yo como varón, si hay algo que yo miro en una mujer, así mira a veces uno lo externo, pero digamos ya a la altura, ya a la edad de uno mira el interior de la mujer. Un corazón, un corazón entregado al Señor de una mujer. Y ¿cómo se los digo? Una mujer es hermosa cuando tiene un corazón del Señor. ¿Cuántas mujeres hermosas, hermosas conocí yo? Que en la medida que las mira uno exteriormente, y son hermosas exteriormente, pero a veces empieza uno a platicar con ellas y dice uno, wow, o sea, como diciendo, ¿sabes qué? Con permiso, o sea, mucho gusto. O sea, tanto odio, tanto rencor, tanto... eso es repugnancia, vaya, es repugnante. Entonces, busquen ser, adórnense de esas cosas que dice Pedro. Ah, dice, porque así también se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos, como Sara obedecía a Abraham, llamándole Señor, de la cual ustedes habéis venido a ser hijas, si hacen el bien, si temer ninguna amenaza. Ahora, ¿qué va a pasar cuando tú te sometes a tu marido? No falte que mujer te va a decir, no, hombre, a mí no me las hace, no, yo que me voy a andar sometiendo. Jesús mismo dijo, ¿verdad? Dice que al que quiera seguir a Jesús, va a ser despreciado. Si a él lo mataron, nosotros qué podemos esperar, ¿verdad? Entonces, eso es no solamente para la mujer, también para el hombre. Entonces, a muchas mujeres por la cultura, por alguna razón no quieren aceptar estos versículos. No, no, es que eran otras culturas, otros tiempos. Es palabra de Dios. Es palabra de Dios. Al que tenga oídos, que oiga. Primera de Corintios 11, 2 al 12. Perdón, no terminé de leer. Yo quería leer también el versículo 7. Ustedes, amigos, maridos, igualmente vivid con ella sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia, de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Primera de Corintios 11, del 2 al 12. Les alabo, hermanos, porque en todo os acordáis de mí y retenéis las instrucciones tal como os las entregué. Pero quiero que sepan que Cristo es la cabeza de todo varón, el varón es la cabeza de la mujer y Dios la cabeza de Cristo. Todo varón que ora o profetiza con la cabeza cubierta afrenta su cabeza, pero toda mujer que ora o profetiza con la cabeza descubierta afrenta su cabeza, porque lo mismo es que si se hubiese rapado, porque si la mujer no se cubre, que se corte también el cabello, y si le es vergonzoso a la mujer cortarse el cabello o raparse, que se cubra, porque el varón no debe cubrirse la cabeza, pues él es imagen y gloria de Dios, pero la mujer es gloria del varón, porque el varón no procede de la mujer, sino la mujer del varón.
y tampoco el varón fue creado por causa de la mujer, sino la mujer por causa del varón, por lo cual la mujer debe tener señal de autoridad sobre su cabeza por causa de los ángeles. Pero en el Señor ni el varón es sin la mujer, ni la mujer sin el varón. Porque así como la mujer procede del varón, también el varón nace de la mujer, pero todo procede de Dios. Es algo que parece simple, pero aquí hay tipología también. Es literal, pero también es tipológico. Uh, lo voy a mencionar de otra forma. Todo Todo varón que ora o profetiza con la cabeza cubierta, afrenta su cabeza. Todo hombre que está profetizando con la cabeza cubierta es no mostrando a Jesús, porque Él es la cabeza de la iglesia, hablando de la iglesia. Afrenta la cabeza que es Jesús, del cuerpo. Pero toda mujer que ora o profetiza con la cabeza descubierta es sin darle honor a su marido, o sea, sin honrar a su marido, afrenta su cabeza. Pero toda mujer que ora profetiza con la cabeza descubierta afrenta su cabeza, porque lo mismo es que si se hubiese rapado. O sea, dándole lugar a su esposo, ¿verdad? Dándoselo. ¿Quieres mirar un ejemplo de una persona que no era sometida? Mira Jezabel. Jezabel, y de hecho en Apocalipsis 2, del 18 al 22, déjame leértelo, yo te pensaba leer después, pero déjame leerlo. Y escribe al ángel de la iglesia en Tiatira, el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejantes al bronce bruñido, dice esto: yo conozco tus obras y amor y fe y servicio y tu paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. He aquí, yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella. Obviamente, si tú miras aquí Jezabel, tienes que ir y buscar cuál fue la actitud de Jezabel, porque había un rey y resulta que ella de alguna forma ella hizo las cosas como ella quiso y no necesariamente como Dios lo estableció. ¿Y qué le pasó? Lee la historia, o sea, los mismos, la sangre de ella se la comieron los perros. O sea, lee tú la historia de Jezabel. El Señor nos enseña en el Antiguo Testamento, una mujer que quiere tener autoridad sobre su marido. Fíjate bien, yo tengo esta pregunta, es simple. Tú dices, obviamente hablándole a la iglesia, le estoy hablando yo a la iglesia, obviamente, si tú crees seguir a Dios, ¿cómo puedes seguir a Dios al que no ves? ¿Cómo lo vas a honrar a Él cuando no le das su lugar a su esposo, al que sí ves? Así como dice Juan, ¿cómo dices tú que puedes amar a Dios al que no has visto, cuando no puedes amar a tu prójimo, al que sí ves? Ama a tu prójimo, al que ves, para dar testimonio de que amas a Dios. Dale su lugar a tu esposo. ¿Cómo dices seguir a Jesús cuando no le das lugar a tu esposo? Es simple, ¿verdad? Pero, ¿qué dice la cultura? ¿Verdad? Ahorita por el feminismo. Y yo entiendo, mira, yo entiendo el hecho de que la mujer ha sido maltratada y sigue siendo maltratada.
Eso es en el mundo. En la iglesia no debe de pasar esto. No debe de pasar. Porque tenemos ejemplo de cómo tratar a la esposa. Si cuando creíamos seguir a Dios tratamos mal a nuestras esposas, o sea, hablo en general, porque es difícil que puedas tratar bien a tu esposa andando en el mundo. Pero ya como iglesia no puede decir uno que yo no sabía. Tenemos que, Jesús nos enseña, Jesús nos da el ejemplo de cómo Jesús trata a su esposa, a la que limpia. Ahorita les voy a dar los, este, los versículos. Entonces, tengan cuidado, es un mandamiento del Señor. La mujer no debe de enseñar. Puede puede traer mensaje del Señor, y de hecho si hay algo que el Señor va a hacer con las mujeres es llevar las buenas nuevas. Las mujeres son las que van a evangelizar en los últimos días. Y ahorita se los voy a mostrar. Al llevar las buenas nuevas es el Señor llevando la palabra a través de las mujeres. En todo caso, ¿quién es el que enseña? Es Dios. Jesús mismo dijo, no le llames a nadie rabí, maestros. Un maestro tienes. En realidad, el verdadero maestro es Dios, ni siquiera es el pastor. Porque sí constituyó maestros, pero para llevar al conocimiento, para llevar el mensaje, para llevar al conocimiento de Dios, y simplemente también como una sombra del verdadero maestro. Es ahí donde entra siempre la tipología, ¿verdad? Vamos a regresar otra vez ¿en dónde estaba yo? Dice, porque el varón no procede, pero toda mujer que ora o profetiza con la cabeza descubierta afrenta su cabeza, porque lo mismo es que si se hubiera rapado, porque si la mujer no se cubre con su esposo, que se corte también el cabello, y si le es vergonzoso a la mujer cortarse el cabello o raparse, que se cubra. ¿Con quién? Con tu esposo. Porque el varón no debe cubrirse la cabeza, no debe de negar a Jesús, pues él es imagen y gloria de Dios, pero la mujer es gloria del varón. La iglesia es gloria de Jesús, porque el varón no procede de la mujer, Jesús no procede de la iglesia, sino la mujer del varón, la iglesia de Jesús. Y tampoco el varón fue creado por causa de la mujer. En Génesis sabemos que Eva, en realidad Dios la creó sacó una costilla de Adán. ¿Pero para qué? Como una tipología de Jesús y la iglesia, porque el varón no procede de la mujer. Jesús no procede de la iglesia, sino la mujer del varón, la iglesia de Jesús. Y tampoco el varón fue creado por causa de la mujer. Jesús no fue creado por causa de la iglesia, sino la mujer por causa del varón. La mujer fue creada por causa de Jesús, por lo cual la mujer debe tener señal de autoridad. ¿Quién es la autoridad de la iglesia? Jesús. Sobre su cabeza. Dice, por lo cual la mujer debe tener señal de autoridad sobre su cabeza por causa de los ángeles. Entonces, es necesario que la mujer tenga autoridad, en este caso el varón, también por causa de los ángeles. Pero ahora fíjate, para que no pienses de que uno es más, otro es menos. Pero en el Señor, ni el varón es sin la mujer, ni la mujer sin el varón. Es uno solo. Jesús y la iglesia es uno solo. Porque así como la mujer procede del varón, también el varón nace de la mujer, pero todo procede de Dios. Efesios 5:22 al 33.
Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, el cual es su cuerpo y él es su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas los estén a sus maridos en todo. Maridos, amen a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Es necesario que nosotros entreguemos nuestra vida por causa de nuestra esposa, de nuestras esposas, hablando en general. Maridos, amen a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificada en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. ¿Qué hizo Jesús? Vino y se hizo uno solo con la iglesia. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Por lo demás, cada uno de ustedes ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. En 1 Corintios 15:28 dice, pero luego que todas las cosas le estén sujetas, fíjate cómo Jesús mismo también se somete eventualmente al Padre. Entonces también el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó a él todas las cosas, para que Dios sea todo en todos. La mujer se tiene que someter al varón en la iglesia, ¿verdad? En el mundo, pues sí, en el mundo cada quien anda como quiere, ¿verdad? Pero estamos hablando de la iglesia. En la iglesia no debe de haber divorcios. En la iglesia el hombre debe de amar a su esposa con el ejemplo que nos dio Jesús, ¿verdad? Entonces, ahora sabemos que a veces llega al conocimiento de Dios en un tiempo, cuando a lo mejor un hombre, un varón, llega al conocimiento, nace de nuevo, y la mujer anda todavía en el mundo. Dice Pablo, menciona también el Señor en relación al divorcio. La mujer, obviamente tú quieres andar en las cosas espirituales, la mujer que anda en el mundo pues quiere las cosas materiales. Entonces, si ella quiere estar contigo, respetándote eso, dice, no la despidas. Pero si ella se quiere ir, ¿verdad?, al mundo, dice Pablo, déjala, que se vaya. Pero no necesariamente te está dando para que ya la autorización para que vayas, te divorcies y te busques otra mujer. ¿Cuál es el ejemplo que nos dio Jesús? Él dio su vida. Él dio su vida por su por su por la mujer, por la iglesia. Entonces es necesario que nosotros hagamos lo mismo, ¿verdad? Ya no podemos, o sea, debemos de serle fiel al Señor. Entonces nosotros como iglesia, ¿cómo le vamos a ser fiel al Señor cuando no le somos fieles a nuestras esposas? Entonces, la evidencia de que tú eres fiel a Dios es serle fiel a tu esposa. Si ella quiere andar en el mundo, tú tienes que seguir guiando en espíritu, dando ejemplo, amando aún estando ella en el mundo. Pero es obvio que ya no puede haber, si ella anda en el mundo y te llama para que andes en el mundo, le dice a Jeremías, es para que ellos se conviertan a ti, no que tú te conviertas a ellos. Entonces, nosotros si somos siervos del Señor, ya lo hacemos por amor a Dios,
eventualmente Dios traerá, porque dice, todo lo que pides, todo lo que pidas en mi nombre será hecho. Como Dios, si mi mujer anda en el mundo buscando las cosas del mundo y yo le pido a mi Dios que venga a los caminos de Dios, ¿cómo el Señor no lo va a hacer? Pero en el tiempo del Señor, no cuando yo quiera. Definitivamente no hay duda de que el Señor no se puede negar a sí mismo. Si Él lo prometió, Él lo hace. Él lo hace. Y de hecho, o sea, simplemente compartiendo, a mí el Señor me mostró ya el Señor, cómo ella eventualmente va a recibir al Señor. Entonces, Dios es bueno, Dios es bueno, Dios es bueno. Y Dios escucha nuestras oraciones, ¿verdad? Entonces hay cosas que nosotros a veces que las queremos al momento, pero no. Dios sabe, o sea, hay que dejar, eso se lo dejamos a Dios, ¿verdad, Padre mío? Pues usted sabe, usted lo sabe todo. En el Antiguo Testamento está Éxodos 15, 20 al 21, ahí menciona a María, la hermana de Aarón, la hermana de Moisés, era profetisa, ¿verdad? Y hay un canto ahí en relación a la victoria. En Jueces 4, del 4 al 24, también estaba una mujer en el tiempo de los jueces, ¿verdad? Hay tiempos de jueces, y luego en el tiempo de Saúl, en el tiempo de Samuel, vienen los tiempos de los reyes, ¿verdad? Cuando ya no quisieron a Dios como su rey, quisieron un rey del mundo. Y Dios les dio a Saúl, que lo negó, ¿verdad? Que desobedeció al Señor. Entonces, aquí está Débora, una mujer casada, ¿verdad? Casada, mujer de Lapidot, que Lápido quiere decir lámpara, una lámpara, Entonces, aquí hay tipología, no me quiero meter yo mucho en eso, pero si hay un tiempo en cuando una mujer, se puede decir, va a gobernar en el tiempo, en los últimos, de hecho está profetizado, son las mujeres las que van a llevar la palabra de Dios. Y ahorita les voy a dar el versículo. Son las mujeres las que van, si es que no comenzaron ya. Son las mujeres más que nada son evangelistas, profetas, porque el profeta, ¿qué hace el profeta? Llevar la palabra del Señor. ¿Qué hace el evangelista? Llevar la palabra del Señor, es lo mismo. ¿A quién? Al mundo, no a la iglesia, al mundo. Entonces, en los últimos tiempos, ¿quién la lleva? Las mujeres. Son las mujeres las que van a evangelizar. Es una multitud de mujeres. Estudien Jueces capítulo 4 y el capítulo 5, y luego en segunda de Crónicas 34, 21 al 28, Salmo, aquí, este es el que yo les quería estudien todo el Salmo 68, yo solamente les voy a leer del 1 al 11, pero léanlo todo, estudienlo, pídanle al Señor sabiduría, conocimiento. 68 del 1 al 11, levántense, en los Salmos hay profecías, ¿verdad? Hay palabra de Dios para diferentes tiempos. De hecho, también habla mucho, obviamente, sobre Jesús, sobre nuestro Salvador. Dice, levántese Dios, sean esparcidos sus enemigos, y huyan de su presencia los que le aborrecen. Como es lanzado el humo, los lanzarás. Como se derrite la cera delante del fuego, así perecerán los impíos delante de Dios. Mas los justos se alegrarán, se gozarán delante de Dios y saltarán de alegría. Cantad a Dios, cantad salmos a su nombre. Exaltad al que cabalga sobre los cielos. Es su nombre, alegraos delante de él. Padre de huérfanos y defensor
de viudas. Es Dios en su santa morada. Dios hace habitar en familia a los desamparados, saca a los cautivos a la prosperidad, mas los rebeldes habitan en tierra seca. Oh Dios, cuando tú saliste delante de tu pueblo, cuando estuviste por el desierto, la tierra tembló. También destilaron los cielos ante la presencia de Dios. Aquel Sinaí tembló delante de Dios de Israel. Abundante lluvia esparciste, oh Dios, a tu heredad, exhausta tú la reanimaste. Los que son de tu grey han morado en ella, por tu bondad, oh Dios, has provisto al pobre. El Señor daba palabra, había grande multitud de las que llevaban buenas nuevas. Las que llevaban, ¿y cuáles son las buenas nuevas? El Evangelio. Yo ahorita miro muchas mujeres llevando las buenas nuevas al mundo. Si el Señor no te manda que seas pastora, te manda que evangelices. Obviamente el Señor te llama. Todos somos llamados a evangelizar, aunque todos somos llamados a evangelizar. Aunque sí el Señor hace un llamado, ¿verdad? ¿Cómo se los digo? Es su ministerio, el evangelismo. Debe de haber una persona encargado en el evangelismo, cuando el verdadero en realidad que enseña y hace todo es Dios, ¿verdad? Entonces el que lleva las buenas nuevas, yo lo estoy mirando. ¿Saben dónde está pasando eso? En India. Por ejemplo, en India, un hombre no puede venir a hablar con una mujer. Es como en el tiempo de Jesús, cuando Jesús habla con la mujer samaritana. No le era un hombre, para empezar, no hablaba con una mujer, o sea, era como rebajarse, porque una mujer era como de segunda, se miraba como de segunda clase. Entonces el hecho de que una mujer, por ejemplo Jesús cuando viene con la mujer samaritana, creo que lo tengo ahí, lo voy a leer, para que vean inclusive los mismos apóstoles cómo se maravillaron. Eso está pasando ahorita. Y va a pasar, yo creo que va a pasar en Corea del Norte, en todo el Medio Oriente. Habla de viudas y de huérfanos. ¿Cuántos musulmanes no están muriendo ahorita? ¿Verdad? Literalmente. Entonces cada vez hay más viudas. Esas viudas, ahorita en todo el Medio Oriente, en África, de hecho es en todo el mundo, ¿verdad? Pero Dios está levantando su ejército de evangelistas. Yo lo estoy mirando, de evangelistas. No es para que la mujer, no, aquí Dios está discriminando. No, si se fijan, es un orden que Dios estableció, no porque la mujer sea menos o sea más. ¿Qué dice Jesús? ¿Qué dice Jesús? El que quiera ser el más grande en el reino de los cielos, que sea el último. ¿Qué hizo Dios? ¿Qué hizo Jesús? Le lavó los pies a sus discípulos. Entonces, si se fijan, ¿quién está más lejos de ser humilde? Si ya una mujer se le ha despreciado, y el Señor viene y llama a una mujer despreciada, pues ya estás ahí, te han despreciado siempre. Imagínate un hombre que siempre está acá enorgulleciéndose, es más difícil humillarse. Entonces, es una bendición de Dios, es un regalo de Dios. O sea, no lo mires como o sea, si quieres andar en el mundo, pues sí, ¿verdad? Ahí ya sé que te puedas escuchar ahí a Paquita, la del barrio, a las mujeres, o sea, seguir el feminismo, ¿verdad? No es lo que Dios quiere, no es lo que Dios quiere. Entonces, si tú sentiste el llamado para evangelizar, compártelo y pídele al Señor: Padre mío, ayúdeme, no me mandes sola, no me llame, ¿verdad? Para que el Señor te dé palabra y hables, ¿verdad?
¿Qué tan difícil es decirle a una persona, Dios te ama, Dios te ama? Qué difícil es ser eso. Y más para una mujer. Ya de por sí, ya por naturaleza, la mujer tiende a hablar más, a ser más social, a ser más, ¿verdad? Amós 3:1-8. Hay profetizas, hay mujeres profetizas, ¿verdad? Y fíjate, antes de que Dios haga algo, siempre se lo dice a sus profetas. Le dice a un rey, ¿verdad? ¿Por qué agarras la mujer de es un siervo, es profeta? Oh, yo no sabía. Devuélvele su mujer. Cuando llamó a la mujer, a Sara, la mujer de Abraham, ¿qué le dijo el Señor a Abraham? Voy a destruir a Sodoma, a Sodoma y a Gomorra. ¿Por qué? Porque antes de Dios hacer algo, primero se lo dice a sus profetas. Le dice a Jeremías, ve y diles esto y esto y esto y esto. Pero que ellos se conviertan a ti y no tú a ellos. Y Jeremías anduvo llevando la palabra, lo que Dios le decía, por muchas décadas. No entendieron. ¿Y qué pasó? Precisamente lo que lo que Dios les había dicho. Entonces fíjate, Amós 3 del 1-8, oíd esto, oíd esta palabra que ha hablado Jehová contra ustedes, hijos de Israel, contra toda la familia que hice subir de la tierra de Egipto, dice así, a ustedes solamente he conocido de todas las familias de la tierra, por tanto, los castigaré por todas vuestras maldades. Andarán dos juntos si no estuvieren de acuerdo. Era lo que yo les decía, podrá una mujer o un hombre, en todo caso si es el hombre andando en el mundo, seguir. Si el hombre no te impide que estés ejerciendo lo que el Señor te llamó, no lo despidas, no te separes de él. Pero si él no quiere, si él te quiere separar del amor de Dios, si él te quiere separar, que se vaya, pero ya no te puedes casar. Ya no te puedes casar, es lo que dice la palabra. Rugirá el león de la selva sin haber presa. Dará el leoncillo su rugido desde su guarida si no apresare. Caerá el ave en lazo sobre la tierra sin haber cazador. Se levantará el lazo de la tierra si no ha atrapado algo. Se tocará la trompeta en la ciudad y no se alborotará el pueblo. Va a haber 7 trompetas, acuérdense. ¿Habrá algún mal en la ciudad el cual Jehová no haya hecho? Porque no hará nada Jehová el Señor sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. Eso todavía aplica. El Señor antes de hacer algo lo sigue diciendo a sus profetas, ¿verdad? Sabemos que ya el Espíritu que mora en la persona, el Hijo de Dios, ya esa persona va a llevar el mensaje, ¿verdad? Y obviamente las ovejas, las que son del Señor, van a escuchar ese mensaje. El que no es de Dios, pues no lo va a escuchar, ¿verdad? Si por más hagamos lo que hagamos, no lo va a hacer. Entonces déjame terminar hay un ejemplo, creo que ya se los dije, en relación a Jezabel. Estudien en relación a Jezabel para que no tengan espíritu de Jezabel, que dicen, no, el Señor me mandó a que yo fuera pastora y a que yo te enseñe. Yo te digo, fíjate lo que dice el Señor en Apocalipsis 2, del 18 al 22. Bueno, Lucas 2:36, estaba allí Ana, profetisa, hija de Fanuel, de la tribu de Aser, de edad muy avanzada, pues había vivido con su marido 7 años desde su virginidad. Lucas 10:38 al 42. Aconteció que yendo de camino entró en una aldea y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual sentándose a los pies de Jesús oía su palabra. ¿Qué era lo común? Que la mujer, órale mujer, pónganse ahí a hacer la mesa, pónganse a atender aquí a los invitados, hagan todo eso, y tenían a Dios ahí delante de ellos, ¿verdad?
Entonces dice, pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose le dijo al Jesús, Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Respondiendo Jesús le dijo, Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Hay mucha información aquí, ¿verdad? Pero para simplificarnos, no busques las cosas del mundo. ¿Cuántas personas a lo mejor por un mismo trabajo, ¿verdad? Dejas de escuchar la palabra de Dios? Entonces, ah, sigue al Señor, sigue al Señor. Eso es la parte que nadie te la puede quitar. ¿Por qué? Porque si te enfocas en las cosas del mundo, vamos a decir, un ejemplo, imagínate, de repente un closet, vamos a decir, de 50 metros ahí, lleno de vestidos y de ropa para mujeres ahí, ¿verdad? Un closet ahí, grandísimo, 10,000 pares de zapatos, ¿verdad? Ahí vas a tener de todo, alhajas y todo. Todas esas cosas perecen. Todo eso es del mundo. Todo, una casa, ¿verdad? Ahora, yo no veo mal que una persona compre una casa. Yo en lo personal no lo veo mal, ¿verdad? Ya como siervos de Dios, un siervo de Dios, el Señor dice que no podemos tener cosas, no podemos tener propiedades. Para ser siervos de Dios es necesario, ¿para qué? Para que la gente no hable. Aún así de todos la gente va a hablar, ¿verdad? Para que la gente, no, pues mira, ya se enriqueció. Acuérdense, hay ejemplos, hay muchos ejemplos. Entonces, hay que buscar las cosas del reino. Y yo quiero terminar con esto, ¿ok? Para las que no quieren de alguna forma, que se resisten a creer, ¿verdad? Es palabra de Dios lo que dice Pablo y lo que dice Pedro. Jesús, cuando pues el Señor en Juan 4 del 1 al 42, y con esto termino. Cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir, Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, aunque Jesús no bautizaba sino sus discípulos, salió de Judea y se fue otra vez a Galilea. Estaba Judea, Samaria y Galilea, hacia el norte. Dice, y le era necesario pasar por Samaria. Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, que viene siendo ahorita el Sicar, yo no recuerdo ahorita específicamente, pero Galilea se puede decir que es al norte, está al norte de Israel, de Jerusalén. En la parte, se puede decir que ahí todavía es Líbano y parte de Siria. Samaria estaba vamos a decir, entre esa parte y Jerusalén. Bueno, no Jerusalén, o sea, Judea estaba más hacia el norte. Miren ustedes un mapa, ¿verdad? Del tiempo de Jesús, donde está Galilea, Samaria y Judá. Lo que ahora, vamos a decir lo que es Belén, Jerusalén, todo eso ahí. Dice, y estaba allí el pozo de Jacob. A ver el 5, creo que me brinqué el 5. Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad de Jacob, que Jacob dio a su hijo José, y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo, era como la hora sexta, como a mediodía. Vino una mujer de Samaria a sacar agua, y Jesús le dijo, dame de beber. Pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí, para empezar. Aparte era mujer. Respondió Jesús y le dijo,
Si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. La mujer le dijo, Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo, ¿de dónde pues tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Respondió Jesús y le dijo, cualquiera que bebiera de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. La mujer le dijo, Señor, dame esa agua para que no tenga yo sed ni venga aquí a sacarla. Jesús le dijo, ve, llama a tu marido y ven acá. Fíjate, aquí concuerda con lo que dice Pablo. Es necesario que él también le predicara al marido, porque la salvación viene a través de su marido y ella sometiéndose a su marido. En la medida que ella se somete a su marido, entonces ella es salva en él, porque los dos son uno. Entonces, ¿qué hace Jesús? O sea, Jesús no está hablando aquí, Jesús siempre nos está enseñando. Dice, ve, llama a tu marido y ven acá. Respondió la mujer, ahora Jesús ya sabía. Respondió la mujer y dijo, no tengo marido. Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Ahora acuérdense que Moisés les dio un acta de divorcio, se podían divorciar, ¿verdad? Un hombre podía despedir a una mujer. Aquí no sabemos si esos maridos se divorciaron o si simplemente se murieron, que haya sido viuda, no lo dice. Dice, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Ahora, si no era marido, bueno, yo no me voy a enfocar en eso. La cosa es de que ella sabía también que no era su marido, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Le dijo la mujer, Señor, me parece que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte y ustedes dicen que en Jerusalén es el lugar donde se debe de adorar. Jesús le dijo, mujer, créeme, cree que la hora viene cuando ni en este monte, ni en Jerusalén, ni en las congregaciones, dice, adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Le dijo la mujer, sé que ha de venir el Mesías llamado el Cristo, o el Salvador. Cuando Él venga, nos declarará todas las cosas. Jesús le dijo, yo soy el que habla contigo. En esto vinieron sus discípulos y se maravillaron de que hablaba con una mujer. Sin embargo, ninguno dijo, ¿qué preguntas o qué hablas con ella? Por eso se maravillaron, porque era mujer. Entonces la mujer dejó su cántaro, fue a la ciudad y dijo a los hombres, venid, ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? Lo estaban esperando. Entonces salieron de la ciudad y vinieron a él. Déjenme hacer una pausa ahí. ¿Se acuerdan cuando Jesús viene pasando también ahí por una de las ciudades? A la orilla de la ciudad está un hombre que tiene demonios y esos demonios eventualmente Jesús los expulsa. Le dice que es una legión y una legión son cientos
de demonios. Dice que había que como 2000 puercos que ellos le pidieron para que fueran y los dejaran entrar en esos puercos, y Jesús se los permitió, pero ellos, como estaban cerca del mar, ah, ellos corrieron y murieron, todos los puercos. ¿Y qué hicieron los de la ciudad? Le dijeron, no, 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 no vengas, no vengas para acá. Fíjate, era Dios, era el Mesías. So, aquí tienes a un pueblo que está esperando el Mesías, en este caso en Sicar, y acá está otro pueblo que dice, no, 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 no entres, no sé si ustedes lo han visto. No vengas, no vengas, porque no vaya a ser que los demonios entren a mis gallinas o a mis ovejas o a mis camellos y me vais a dejar sin nada. No, 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 mejor no entres a mi ciudad. Fíjate cómo en un lugar no lo dejaron, lo corrieron, y en otro lugar lo estaban esperando. Entonces dice, entonces salieron de la ciudad y vinieron a él. Entre tanto los discípulos le rogaban diciendo, Rabí, come. Él les dijo, yo tengo una comida que comer que ustedes no saben. Entonces los discípulos decían unos a otros, ¿le habrá traído alguien de comer? Jesús les dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. ¿No dicen ustedes aún faltan 4 meses para que llegue la siega? He aquí os digo, alcen vuestros ojos y mirad los campos porque ya están blancos para la siega. Y el que siega recibe salario y recoge fruto para vida eterna, para que el que siembra goce juntamente con el que siega, porque en esto es verdadero el dicho, uno es el que siembra y otro el que siega. Yo les he enviado a segar lo que vosotros no labrasteis, otros labraron y ustedes habéis entrado en sus labores. O ya alguien había llevado las buenas nuevas, ahí alguien ya había llevado pudo haber sido Juan el Bautista, obviamente, ¿verdad? Y obviamente también Jesús, ¿verdad? Dice, y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer, que daba testimonio diciendo, me dijo todo lo que he hecho. Eso, el puro testimonio de ella. Entonces vinieron los samaritanos a él y le rogaron no lo corrieron, le rogaron que se quedase con ellos, y se quedó allí 2 días más. Y creyeron muchos más por la palabra de él. Y decían a la mujer, ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. ¿Verdad? Entonces no se sientan menos, no, nadie es menos, nadie es más, o sea, ante el Señor somos iguales, pero Dios tiene un orden. No para que se enseñoree el varón sobre la mujer, Dios también instituyó pastores, pero no para que tampoco se enseñoreen sobre la iglesia, sobre las ovejas. Y hay un capítulo ahí en relación en Ezequiel sobre los pastores que se enseñorean de las ovejas, ¿verdad? Pero Dios los va a juzgar a ellos, ¿verdad? Por darles duro a sus ovejas. Entonces, no se sientan menos, crean la palabra del Señor. El Señor dice que se sometan, entonces es palabra del Señor, ¿verdad? Entonces, si tu marido se enseñorea siendo cristiano, habla con un anciano con tu pastor, para que le llame la atención, ¿verdad? Es necesario que alguien lo exhorte, ¿verdad? Es necesario. Entonces, si los dos están congregados, ¿verdad? Entonces, pero pídele al Señor también, ¿verdad? Ahora sí, si tú estás congregada, si tú estás siguiendo al Señor y Él no, entonces vas a tener problemas, ¿verdad? Vas a tener problemas. Entonces ya deja que el Señor te diga qué hacer. La palabra te dice, ¿verdad? Si Él no te deja seguir al Señor, entonces pregúntale al Señor, ¿verdad? Pregúntale al Señor.
Mira lo que dice Pablo, porque dice que dos, si no están de acuerdo, no pueden vivir juntos, no se puede, no se puede. O sea, como uno que anda en el mundo, no se puede. Pero ahora, si el que está en el mundo te deja, te respeta lo que tú estás haciendo, ¿verdad? No lo abandones, no lo despidas, quédate con él y Dios le dará un corazón nuevo. ¿Ok? Dios los bendiga y que la paz de Dios esté con ustedes.